Ya dimos el tiempo perentorio para que puedan ingresar sus compañeros. Estamos empezando puntualmente. Anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas en general constituye un grupo de patologías que pueden corresponder a diversas alteraciones desde el punto de vista eritrocitario. En este sentido, recordamos que los enfoques de anemias en general tenemos tres grandes grupos, ¿no? La anemia por pérdida, la anemia por déficit de producción y la anemia por destrucción. Entiendo que en la parte teórica ya ustedes han avanzado con los temas de anemia ferropénica, megaloblástica y anemia por insuficiencia medular, ¿no? Que serían las anemias por déficit de producción. Hoy día vamos a detenernos en las anemias por destrucción, en este caso anemias hemolíticas. Bien, como decíamos en la parte práctica con los grupos encargados, pues el síndrome anémico y de acuerdo al mecanismo fisiopatológico de producción ofrece la aparición de sintomatología, ¿no? Muy inespecífica y que constituye todo un reto para poder hacer una presunción diagnóstica en base a la elaboración correcta de una historia clínica. Estamos hablando de la conclusión de datos básicos, ¿no? Los problemas de salud, finalmente las hipótesis diagnósticas. Quizá en el capítulo de hematología, gran parte del diagnóstico nos ayuda mucho los exámenes auxiliares. Sin embargo, el punto de partida siempre será siempre el cuadro clínico. Bien, entonces, dentro de los contenidos que vamos a desarrollar hoy, tenemos en primer lugar el concepto de anemia hemolítica, la clasificación de acuerdo al tipo de hemólisis, por ejemplo, la anemia hemolítica intervascular y extravascular. Vamos a revisar cuáles son las principales características clínicas y sobre todo el mecanismo de producción, ¿no? Y de acuerdo al origen, revisaremos también con detalle las anemias hemolíticas congénitas y las adquiridas. En relación a las anemias hemolíticas congénitas, revisaremos también las relacionadas con alteraciones en la membrana, es decir, las membranopatías. De igual manera, las hemoglobinopatías, ¿no? Y finalmente, las enzimopatías. Y las anemias hemolíticas adquiridas, ¿no? Revisaremos también las inmunes y las no inmunes, ¿no? En las inmunes, las autoinmunes, como son por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos, y las aloinmunes. Y las no inmunes, las mecánicas. ¿Ok? Bien. Entonces, nuestros objetivos básicamente es hacer una revisión del concepto de anemia hemolítica. En segundo lugar, verificar la clasificación de las mismas. En tercer lugar, tenemos que desarrollar cada una de ellas de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. En cuarto lugar, describir el cuadro clínico y finalmente el aspecto terapéutico de cada una de las anemias hemolíticas. Muy bien. Entonces decíamos que el reto de todo estudiante justamente es elaborar, ¿no?, el enfoque diagnóstico en base a sintomatología muy específica, ¿no? Nosotros en el servicio de emergencia a veces ingresan pacientes que solamente su motivo de ingreso es el cansancio, ¿no? O malestar general o síncopes, ¿no? Tal como hemos visto en los casos clínicos en la semana que estamos terminando, ¿no? Entonces, obedece a muchas causas, ¿no? A veces pacientes no tienen ni factores de riesgo ni antecedentes familiares tampoco. Entonces, es un reto. Otro grupo de pacientes ingresan por fiebre. Otro grupo de pacientes ingresa por fracturas patológicas. Otro grupo de paciente ingresa, ¿no?, con trastornos asociados a otras patologías, por ejemplo, problemas respiratorios, problemas renales. Entonces, constituye todo un reto para poder pensar, digamos, en este grupo de enfermedades que constituyen las anemias hemolíticas. Entonces, yo sugiero, justamente con el grupo de práctica estamos desarrollándolo, ¿no?, hacer el ejercicio siempre, ¿no?, de la interpretación, más que interpretación, la descripción de los síntomas y los signos, y finalmente la interpretación, para poder elaborar bien los problemas de salud. De acuerdo a ello, podemos tener una aproximación clínica del grupo de enfermedades, como por ejemplo hoy día nos corresponde la anemia hemolítica. Muy bien, vamos por el principal concepto. Recordemos que la hemólisis, ¿no?, que es concebida como la destrucción, ¿no?, de los glóbulos rojos, ¿no? Hay una hemólisis fisiológica, ¿no?, en la cual es el tiempo de vida media del glóbulo rojo, como ustedes lo saben por fisiología, es de 100 a 120 días, ¿no? Entonces, ese tiempo puede reducirse, ¿no? Y esta destrucción puede ser la que constituye la alteración patológica, si se quiere el término. Entonces, esta destrucción del glóbulo rojo, ¿no?, que es un elemento discoide, ¿no?,
termina con detritos o, digamos, restos que son llamados, ¿no? Acá a observar en la línea, ¿no? En la flecha, ¿no? Los esquistocitos, ¿no? Entonces acá tenemos glóbulos rojos destruidos y nos permite hacer la sospecha de anemia hemolítica. Entonces, esta destrucción prematura, ¿no? Si bien es cierto, hay mecanismos de compensación. Entonces, ¿cuándo va a aparecer la anemia? La anemia va a aparecer pues cuando el mecanismo de compensación, que es la eritropoiesis, desde la fábrica que es la médula ósea, no es suficiente como para hacer la compensación, digamos, de producción. Entonces, ahí el paciente cae poco a poco en el efecto de la anemia progresiva. Entonces, la clasificación, ya hemos dicho, van a ser de dos grandes grupos. Las anemias hemolíticas congénitas o adquiridas, por un lado, y por otro lado, las extravasculares y las intravasculares, según la localización, la producción. Si nos detenemos a realizar las diferencias entre las hemólisis extra e intravascular, podemos, ¿no?, manifestar que en las hemólisis extravasculares, esta va a ocurrir en todo el sistema macrocítico, monocítico, ¿no?, básicamente tisular, en la cual los macrófagos van a identificar, ¿no?, digamos, los glóbulos rojos, alguna alteración, ¿no?, o sensibilización, o de repente problemas en la estructura, y por lo menos lo van a desconocer y van a destruirlos. Generalmente esto se da en los macrófagos y sobre todo a nivel hígado y vaso, ¿no? Hígado y vaso, ¿no? En las cuales va a haber liberación, como ustedes pueden ver en el esquema, ¿no? De bilirrubina, ¿no? Bilirrubina, que luego se va a filtrar y termina eliminándose a nivel renal como urobilinógeno, ¿no? Y como esterco bilinógeno, ¿no? En este caso va a incrementar una hiperbilirubinemia, mejor dicho, a predominio indirecto. Esa es la hemólisis extravascular. La hemólisis intravascular, como ustedes pueden apreciar, esta es la estructura, ¿no?, de un vaso sanguíneo. Ven ustedes los endotelios, ¿de acuerdo? Entonces, esta destrucción del glóbulo rojo permitirá de que se liberen elementos constitutivos, ¿no? Y estos elementos, por ejemplo, libres, como por ejemplo la hemoglobina, se va a filtrar y va a eliminarse a través del riñón, por lo tanto va a aparecer hemoglobinuria. Por otro lado, va a aparecer la disminución de la aptoglobina. Entonces, paciente que presenta hemoglobinuria, se trata de procedencia de hemólisis intravascular. En general, la clasificación de las anemias hemolíticas, ¿no?, en este caso, estamos hablando de la destrucción de los hematíes o glóbulos rojos, tienen dos grandes orígenes, entonces. El origen congénito y el origen adquirido. En el origen congénito, pues tenemos tres grandes formas. Una de ellas, hemos dicho, las membranopatías, es decir, defectos de la membrana celular, alteraciones en la globina, en este caso constituyendo alteraciones en hemoglobinopatías, ¿no? Y en tercer lugar, enzimopatías o defecto enzimático, ¿no? Del primer grupo, el efecto de membranas van a ocasionar trastornos en la forma del glóbulo rojo. Un ejemplo, que vamos a desarrollar cada uno de ellos, por supuesto, es la esferocitosis y la liptocitosis. Del punto de alteración de la globina, el efecto puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Si hablamos del cuantitativo, nos vamos a referir a la estructura, hay que recordar bien la estructura de la hemoglobina, ¿cierto? ¿No? Alteración en la cadena alfa, produciendo las alfa-talasemias, ¿no? O la cadena beta, produciendo las talasemias mayor y menor. Y si es cualitativo, pues alteraciones como la hemoglobina S, ¿no? O la anemia falciforme, ¿no? Y el defecto enzimático, pues tenemos alteraciones, ¿no?, a nivel metabólico, ¿no? Del ciclo del glucolítico, de las pentosas, y básicamente por la deficiencia de la glucosa 6 fosfatodeshidrogenasa, ¿no?, que también vamos a detallar más adelante. Entonces, cuando ustedes piensen en anemia hemolítica, por sospecha de cuadro clínico, que vamos a ver, ¿no?, sospechen en problema congénito o problema adquirido. Si el problema congénito, los tres brazos que hemos mencionado, y finalmente, si es adquirido, pensaremos, ¿será inmune o no inmune? En definitiva, el cuadro clínico común de estas anemias hemolíticas versa en tres síntomas o signos cardinales. Uno de ellos es la anemia o el síndrome anémico, el síndrome ictérico y la esplenomegalia. En relación a la anemia, como mencionamos como grupo de práctica, ¿no?, tiene un tono, digamos, una anemia, digamos, progresiva, ¿no?, asociada a ictericia, ¿no?, en este caso la ictericia flavínica, que desde el punto de vista estoscópico, pues es un color medio pálido, ¿de acuerdo? Muy diferente a la ictericia rubínica, por ejemplo, en hepatopatías, o la ictericia, digamos, verdínica, como por ejemplo por colestasis, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista clínico, ya podemos tener una sospecha. No olvidar, síndrome anémico vemos en las palmas de las manos, en las conjuntivas, ¿no? Palpebrales, ¿no? En las mejillas y en general en todo el cuerpo, cuya intensidad de la coloración va a depender, por supuesto, de la intensidad de la anemia hemolítica. Y todas las anemias hemolíticas, porque dan sobrecarga, digamos, del trabajo a esta víscera, va a haber esplenomegalia, esplenomegalia, ¿no? Bien. En cuanto a los exámenes laboratoriales para una anemia hemolítica, es muy útil lo siguiente. Vamos a ver en el hemograma disminución, obviamente, de los valores de la hemoglobina, ¿no? A mayor destrucción, mayor caída de hemoglobina, ¿no? Eh, Hay datos que nos dan, desde el punto de vista laboratorial, en las cuales nos revelan incremento de la eritropoiesis. Por ejemplo, la DHL incrementada, deshidrogenasa láctica incrementada, ¿no? La reticulocitosis, ¿no? En este caso, incremento del reticulocito más de 2% corregido, ¿no? Y si realizamos un estudio de la médula ósea por aspirado, vamos a encontrar un gran crecimiento reproductivo, en este caso, la hiperplasia eritroide. Bien. Por otro lado, otra existen cosas de exámenes que nos van a revelar, ¿no? Que existe hemólisis como es la hiperbilirubinemia a predominio indirecto, es decir, la hiperbilirubinemia no conjugada, ¿no? De igual manera, la presencia de más cantidad de urobilinógeno y estercobilinógeno. Esto se va a dar, jóvenes, cuando se trata de una hemólisis extravascular. Y cuando vemos que hay un descenso en la aptoglobina y aparece la hemoglobinuria, ¿no? Porque son a nivel renal, hemos dicho, por la hemoglobina libre, se tratará entonces de una hemólisis intravascular. Pregunta de examen. ¿De acuerdo? Entonces diferenciamos la hemólisis intravascular y extravascular confirmando con estos exámenes laboratoriales. Y si realizamos un frotis de sangre periférica, que es, ¿no?, de primera elección, ¿no?, vamos a encontrar restos de los glóbulos rojos lisados. En este caso se llamarán los esquistocitos. Comenzaremos en orden con las anemias hemolíticas congénitas. En primer lugar, hemos dicho que tenemos las membranopatías, ¿no? La membranopatía va a obedecer a trastornos, digamos, en la estructura de la pared celular, básicamente en la estructura proteica, y que va a contribuir, pues, a que haya una alteración en la estructura, en la forma del glóbulo rojo. De manera que si realizamos un examen auxiliar, ¿no? En este caso frotis, basta con identificar a nivel ocular, ¿no? Una vista simple, visual, microscópico, si se quiere, ¿no? La estructura para decir qué tipo de alteración lo tenemos acá como causal de anemia hemolítica. Entonces, vamos a revisar cada una de ellas. En primer lugar, tenemos aquellas que se caracterizan por alteraciones en la forma del glóbulo rojo. Es la llamada esferocitosis, también llamada enfermedad de Bincott, ¿no? Quizá dentro de las anemias congénitas o hereditarias es la que tiene más frecuente hemólisis crónica. Ojo, hemólisis crónica, porque vamos a tener otras patologías que dan hemólisis agudas, ¿ya? Entonces, hemólisis crónica, la más frecuente hereditaria es la esferocitosis, ¿no? Entonces, como dice su nombre, la característica principal será, ¿no?, la presencia de hematíes esféricos. Entonces, acá existe un mecanismo importante. Básicamente, va a haber un defecto proteico, como le dijimos, en la cual va a producir una alteración, ¿no?, de la unión esqueleto, ¿no?, y la bicapa lipídica, ¿no? Justamente esta es la que va a producir en forma secundaria, ¿no?, la formación de vesículas y la pérdida de la membrana, ¿no? Este efecto proteico se va a dar a nivel de la proteína anquilina o también de la espectrina. Entonces, por consecuencia, se van a formar cambios, ¿no?, en la membrana, ¿no?, llevando a la forma de esferocitos. Esferocitos. Se dice que como es una lesión, enfermedad hereditaria, ¿no?, es dominante en un 75%, recesivo un 20%, y muy raro que un paciente sin antecedente presente de nuevo hasta un 3 a 5%, dice la referencia. Entonces pueden apreciar la incidencia que puede aparecer, ¿no?, a nivel europeo, a nivel mediterráneo, uno cada 5.000 o 2.000 nacimientos. Sin embargo, la estadística es muy diversa y a la vez dispersa, ¿no?, cosmopolita. Inclusive en América varía, ¿no?, digamos, la incidencia. Bien. Entonces, como decimos que se trata de un síndrome hemolítico crónico, esto va a variar en intensidad o en severidad, ¿no? Se habla de una esferocitosis hereditaria leve, moderada y grave, cuando la hemoglobina es más de 10 gramos, más, entre 8 gramos y menos de 8 gramos por decilitro.
Se hace la grave cuando se tiene hemoglobina menos de 8 gramos por decilitro a nivel crónico, ¿no? Y acá justamente en esta fotografía de Frotis, va a aparecer justamente en las flechitas, ¿no? Las formas de los esferocitos presentes. Bien, el cuadro clínico no va lejos de lo que hemos dicho al inicio de la sesión, ¿no? La aparición de anemia, ictericia y esplenomegalia. Como ustedes pueden apreciar, mayor porcentaje aparece el signo de esplenomegalia, crecimiento esplénico, ¿no? Seguido por la anemia, la cual puede venir con fatiga, debilidad, cefalea, mareos, ¿no? Desgano, desvanecimiento, ¿no? Tantas sintomatologías específicas que da la anemia, ¿no? Y la ictericia, ¿no? Que se da un 10 o 15%, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto al examen laboratorial, pues acá lo hemos dicho, del hemoglobina, ¿no? La cual en sangre empírica veremos la presencia de la ferocitosis, ¿no? Como tenemos acá, ¿no? En esta fotografía, ¿no? Va a haber incremento de la eritropoiesis, ¿no? Nuevamente insistimos, ¿no? Manifestada por la DHL elevada, ¿no? El incremento de los reticulocitos, ¿no? Corregidos y la hiperplasia eritroide en la médula ósea. Nuevamente, la hemólisis, elevación de bilirrubina por medio indirecto, ¿no? El descenso de la lactoglobina y la presencia de urobilinógeno. Todo esto que puede llevarnos a la sospecha de anemia hemolítica por esferocitosis, ¿no? Confirmándose el diagnóstico con el llamado test de fragilidad osmótica. ¿Qué complicaciones nos puede dar la ferocitosis hereditaria? Existen diversas. Quizá la descripción de la referencia nos habla de que puede estar asociado, ¿no? A la presencia de formación litiásica a nivel biliar o de barro biliar. Y quizá la presencia de crisis, como son las crisis hemolíticas, que son más frecuentes, el paciente va a ingresar con fiebre y nos podemos confundir como si se tratara de un paciente con un proceso infeccioso, ¿no? De ahí, entonces, nuevamente insistimos de la inespecificidad del motivo de consulta de la psicología en general. Puede haber la llamada crisis aplásicas, ¿no? Que según la referencia nos habla que puede ser ocasionada por la infección por parvovirus B19. Y también pueden aparecer las llamadas crisis megaloblásticas, pero de forma más rara, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la ferocitosis hereditaria? ¿No? Aquí básicamente hay que reponer la pérdida, es decir, realizar transfusiones de paquetes globulares, ¿no? Con la intención, ¿no? De reponer, ¿no? O corregir la anemia, ¿no? Asimismo, como en todo tipo de paciente con anemia, se le puede administrar el ácido fólico, el ácido fólico. Y aquellos pacientes con crisis repetidas o que no responda al tratamiento convencional, pues estaría indicado la esplenectomía. Pero ojo, para realizar la esplenectomía debemos estar bien seguros que nuestro paciente tenga la protección correspondiente. Es decir, estamos hablando de las inmunidades. Otros tipos de alteraciones de la membrana, bueno, aparte de la ferocitosis, que también son hereditarias, tenemos la elitocitosis y como ustedes pueden apreciar, tenemos un cambio en la forma del glóbulo rojo, ¿de acuerdo? ¿No? Y que se manifiesta como una herencia autosómica dominante, ¿no? Otra forma de anemia por hemolítica por alteración de la membrana, tenemos la estomatocitosis, ¿no? Donde también se puede producir por herencia autosómica dominante en más del 90% de casos. Acá señalando con una flechita en el flotil la característica morfológica correspondiente. Bien, hemos terminado la primera parte, que son las anemias hemolíticas congénitas de membranopatías. En segundo lugar, revisaremos las anemias hemolíticas congénitas debido a trastornos enzimáticos, es decir, las enzimopatías, ¿no? Justamente trastornos a nivel metabólico que van a distorsionar, ¿no? Digamos, el aspecto fisiológico, ¿no? Del glóbulo rojo y que finalmente termina con la destrucción. Una de ellas, y justamente la más llamativa, es justamente la producida por déficit de, digamos, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? ¿no? En cual va a producir alteraciones, ¿no? Pues de efecto metabólico, ¿no? Ocasionando un estrés, ¿no? Oxidativo, estrés oxidativo. Entonces, este estrés oxidativo, ¿no? Producido por esta eritroenzimopatía, se caracteriza por aparición de crisis hemolíticas agudas, diferente a la que hemos visto con la ferocitosis, ¿de acuerdo? Entonces acá sí o sí va a haber crisis hemolíticas agudas,
¿no? Entonces, puede ser desencadenado por varios factores. Y justamente la más conocida es justamente cuando ocurre asociado o post-ingesta de alimentos o contenido de habas, de lo que nosotros llamamos el favismo, ¿de acuerdo? Entonces, es una enfermedad que está ligada al cromosoma X. ¿Qué significa esto? Que significa que transmite es la mujer y justamente que padece, ¿no? La enfermedad es el varón. Entonces va a haber, digamos, en este esquema podemos hacer la comparación, ¿no? De las posibilidades, ¿no? De un padre sano y madre portadora, por ejemplo, de este, digamos, alteración metabólica, ¿no? Va a haber un 50% de posibilidades de que el hijo varón, ¿no? Presente, ¿no? La enfermedad y que transmita, ¿no? La hija mujer también un 50% de posibilidades, ¿no? De este disturbio, ¿no? Metabólico, digamos, hereditario. Muy bien, listo. Entonces la incidencia es muy variable, muy variable. Se dice que hay más de 400 millones de pacientes a nivel mundial y eso es disperso, por supuesto. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente se tiene que, o se basa en la estimación en forma indirecta de la actividad enzimática de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿No? Si ustedes pueden recordar por su curso de bioquímica, existe la llamada vía de la pentosa, ¿no? Donde acá, básicamente, esta enzima, ¿no? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cataliza, ¿no? O sea, acelera, cataliza, o sea, tiene actividad enzimática, la primera reacción de la vía de las pentosas, la cual proporciona el NAD, ¿no? NADPH, ¿no? Y justamente ese NADPH tiene una misión, que es proteger, ¿no? A las células del estrés oxidativo, ¿no? Manteniendo, por lo tanto, un glutatión reducido. Entonces, el déficit de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a ocasionar entonces de que existe el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, esto es necesario, es fisiológico, es esencial, digamos, para que haya una reducción del peróxido de hidrógeno, para que haya una reducción de los radicales del oxígeno y, por lo tanto, mantener la hemoglobina. Bien, entonces acá realizamos una estimación de la actividad de esta enzima por análisis, ¿no? Por espectrofotometría, ¿no? Que va a medir la tasa del NADPH. Clínicamente, hemos dicho que va a haber crisis aguda, es decir, crisis de hemólisis al contacto con un agente oxidante. Y acá se describen diversos. Uno de ellos, por ejemplo, pueden ser fármacos o sustancias, ¿no? Como ustedes pueden apreciar las sulfas, ¿no? El azul de metileno como colorante, ¿no? La nitrofurantoína, ¿no? Son antibacterianos. El ácido acetilsalicílico como antiagregante, ¿no? Plaquetario, ¿de acuerdo? El cloranfenicol, ¿no? Un fármaco antimicrobiano. La isoniazida, un fármaco anti-TB, ¿no? Y la fenitoína como fármaco anticonvulsivante. Ojo, no decimos que todos van a presentar este tipo de hemólisis, sino que justamente son factores de riesgo, ¿no? En la cuales el contacto puede producir esa crisis. Entonces, se caracteriza por una crisis aguda con una gran hemólisis, ¿no? Que puede ser autolimitada y aparece entonces también como hemoglobinuria. Hemoglobinuria. Entonces, si se trata de hemoglobinuria, significa que va a haber una hemólisis extra o intravascular. Va a ser Intravascular. muy bien, excelente, están despiertos. Me parece excelente. Gracias. Ya identifiqué la voz, ¿listo? Entonces, la hemólisis aguda producida por ingesta de habas es la que llamamos nosotros el favismo. Por lo tanto, el favismo corresponde a hemólisis, ¿no? Por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué tratamiento? Lamentablemente no hay un tratamiento específico. Simplemente hay que evitar el contacto con este tipo de agentes oxidantes, ya sean las habas, por un lado, o los fármacos o sustancias que hemos mencionado antes. Generalmente los pacientes pueden requerir transfusión de paquetes globulares, pero dependiendo de la gravedad. Recuerden ustedes que todo tipo de anemia, cuanto más severa es, ofrece más complicaciones. Recuerden que el glóbulo rojo es el transportador a través de la hemoglobina de oxígeno. Entonces puede contribuir a disfunción orgánica o multiorgánica. Es más, usted ha visto en cardiología, ¿no? Pacientes con anemias severas terminan haciendo falla cardíaca aguda. Y eso también es, digamos, una gran complicación. En el tratamiento también se sugiere el uso del ácido fólico. Pasamos al tercer grupo de anemias hemolíticas congénitas. Son las hemoglobinopatías. Estas hemoglobinopatías, básicamente, por alteraciones en la estructura de la globina, ¿no?
o cambios o distorsión, ¿no?, de la misma. En este caso, esta hemoglobinopatía estructural, ¿no?, se va a producir por una mutación, ¿no?, una mutación que va a ocasionar, ¿no?, que haya una disminución, ya sea de forma parcial o total, de la síntesis de la cadena de la globina. Y esto a consecuencia de la mutación en el ADN. Entonces, ese es el punto en común, mutación del ADN. ¿Qué consecuencias nos va a traer? Justamente, ¿no?, la formación de estas talasemias. Y estas talasemias se pueden clasificar de acuerdo a la identificación de la disminución o ausencia de la cadena globina específica. Es decir, si hay disminución o ausencia de cadena globina alfa, ¿no?, se tratará de una alfa-talasemia. Si hay una disminución o ausencia de cadena globina beta, será una beta-talasemia, ¿no? Y si hay disminución o ausencia de cadenas globina beta y delta, será una beta-delta talasemia. Entonces acá recordamos, ¿no?, los dos tipos de cadenas, alfa y beta, ¿no?, que están dentro del glóbulo rojo, estamos hablando de la hemoglobina, ¿no?, en la cual es el grupo En, que va ligado al fierro, ¿no?, y toda una estructura elíptica, ¿no?, que justamente va a constituir digamos, los tipos de hemoglobina, siendo la más frecuente y la que está más común, si se quiere así, la hemoglobina A1, ¿no? Luego tenemos la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal en una ínfima cantidad, ¿no?, que es la que aparece cuando recién nacido, pues, ¿no? Listo. Entonces tenemos en primer lugar la talasemia, ¿no?, como tal, enfermedad autosómica recesiva, hemos dicho, ¿no? También se le conoce como anemia en el Mediterráneo, porque ahí fue su origen, aunque ahora está dispersa en otras localizaciones geográficas, ¿no?, en las cuales podemos ustedes ver, acá comparar, ¿no?, los portadores de la talasemia menor, ¿no?, en este caso ambos son portadores, por están dos colores, ¿no?, en las cuales solamente uno de cada cuatro va a presentar la posibilidad de talasemia mayor, estamos en 25%, y uno de cada cuatro igual que sea sano, y los otros, el 50%, podrían ser portadores. En cambio, si tenemos la unión de un paciente portador y paciente sano, ¿no?, existe un 50% de que haya, digamos, posibilidades, ¿no?, de personas sanas y un 50% de personas, digamos, portadoras. Entonces, en conclusión, para que haya un paciente con la enfermedad, se requieren de dos portadores. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista laboratorial, se puede identificar este trastorno, ¿no?, con estudios genéticos, ¿de acuerdo?, ¿no? Y a nivel de fluotitis de sangre periférica llama la atención, aunque es muy inespecífico, pero sí puede aparecer la microcitosis. La microcitosis es un hallazgo que se puede encontrar con frecuencia en las talasemias. Clínicamente, la alfa-talasemia, ¿no?, va a depender del número de lesiones heredadas de los padres, es decir, a nivel de cromosoma 16, ¿no? Y lo clasifican como asintomático, como leve, como moderado severo con hemoglobina H, o básicamente puede producir la muerte con hemoglobina de Barr. En la beta-talasemia se van a producir mutaciones, pero a nivel de cromosoma 11. Si hay un gen mutado, se va a producir la beta-talasemia menor. Si hay dos genes mutados, se produce la beta-talasemia mayor, también conocida como anemia de Cooley. ¿Qué complicaciones de la talasemia? Entonces, como es un paciente que hace crisis, ¿no?, de hemólisis, ¿no?, va a requerir muchas transfusiones. Y el hecho de dar muchas transfusiones, administrar muchas transfusiones, pues va a haber una sobrecarga de hierro. Va a haber sobrecarga de hierro, ¿no? Si el paciente es necesario realizar una esplenectomía, ¿no?, estamos, digamos, sometiendo a que haya mayor riesgo de padecer infecciones. Por eso insistimos por segunda vez que antes de realizar una esplenectomía debemos asegurarnos que el paciente esté inmunizado, ¿no? También es evidente en las talasemias, ¿no?, sobre todo en los niños, ¿no?, que hay crecimiento básicamente óseo, ¿no?, en la aparición de deformidades óseas. ¿Por qué se forman estas deformidades? El niño está creciendo, entonces cuando hay talasemia hay una expansión de esta médula ósea, y al expandir la médula ósea roja, evidentemente va, ¿no?, expandir también, ¿no?, en forma anómala la estructura de los huesos. Entonces va a haber deformidades, ¿no? Por ejemplo, acá este tipo de cráneo de este niño le llaman también cráneo de cepillo, ¿no? También a nivel de huesos largos, miembros superiores e inferiores, ¿no?,
hay una tendencia a ser más quebradizos, ¿no? O sea, con riesgo de fractura, hemos dicho, ¿no? Entonces, igualmente, si el paciente ya fue diagnosticado de talasemia, vamos a encontrar esplenomegalia. Y esta esplenomegalia, ¿no? Por hiperesplenismo, va a empeorar también la anemia. Entonces, es un círculo vicioso, mejor dicho. ¿Bien? Estos pacientes tienden a presentar una disminución de la talla del crecimiento, son niños muy bajitos, ¿no? Si son, digamos, padeciendo esta enfermedad diagnosticados, ¿no? Precozmente, ¿no? Es evidencia de disminución de crecimiento. Y también puede estar asociado a complicaciones cardíacas, como falla cardíaca, inclusive falla cardíaca congestiva, y en algunos casos, arritmias de forma graves. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la talasemia, pues, ¿no? La transfusión es de acuerdo a demanda, la esplenectomía si no hay buena respuesta, ¿no? De repente estimulante de eritropoiesis con eritropoyetina, ¿no? La excesiva cantidad de hierro podría usar sustancias tipo quelantes de hierro para inactivarlo, ¿no? Y el trasplante de progenitores, digamos, de la hematopoiesis, ¿no? También está indicado acá, ¿no? Y también asociado a la ingesta de medicamentos tipo ácido fólico, ¿no? Acá está, digamos, lámina, ¿no? Lo que se puede observar también aparte son las microcitosis, justamente es el objetivo de este tema. Bien, eh, otro grupo de alteraciones de las hemoglobinopatías como causa de anemia hemolítica hereditaria, ¿no? Es justamente la anemia falciforme, o la sickle cells también que le llaman, o anemia de planocítica, o la presencia de hemoglobina S también. Nosotros tenemos a contar sus textos, ¿no? Entonces acá, como de repente han visto en fisiopatología, creo que hay un taller, me parece, un caso clínico en fisiopatología al respecto, ¿no? Sobre hemoglobina S. La característica es que va a deteriorar, ¿no? O a cambiar la estructura, la forma del glóbulo rojo, ¿no? Algunos dicen forma del glóbulo rojo en os, ¿no? Algunos lo llaman forma de plátano, ¿cierto? ¿No? Y está explicada como la aparición como enfermedad de herencia autosómica recesiva, ¿no? En la cual ustedes ven las posibilidades de aquellas personas que tengan rasgos de célula falciforme, ¿no? ¿No? Sea tanto al nivel de los progenitores, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces de padres de rasgos de células falciformes, podemos tener también, ¿no? Niños sin célula falciforme, ¿no? Niños con riesgo, digamos, de, de células falciformes y anemias con células falciformes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista estadístico, pues en sus textos también está, ¿no? Existen mayor incidencia en aquellas personas con raza negra, ¿no? Sobre todo son afroamericanos también, ¿no? Tanto del rasgo, uno de cada tres, ¿no? Personas, ¿no? O aquellos que ya nacen con la anemia de células falciformes de uno de cada 365, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de rasgo falciforme? El concepto de rasgo falciforme, ¿no? Lo van a presentar, se dice, aquellas personas que son heterocigotes para la hemoglobina S, ¿no? Más o menos aproximadamente dicen que pueden tener hasta un 30% de hemoglobina S y un 70% de hemoglobina A, por lo cual no requiere tratamiento. Es decir, como una persona que tiene el rasgo, pero no hace la enfermedad. En cambio, la prole sí va a ser un riesgo de enfermedad, como ven acá, un 25% en el ejemplo que hemos visto. Bien, continuamos. Entonces, la anemia falciforme, el diagnóstico, ¿no? Además de la sospecha clínica, tenemos que es anemia con ictericia, ¿de acuerdo? Anemia con ictericia, ¿no? Inclusive se hace el diagnóstico evidenciando, ¿no? En frotis los cambios en el glóbulo rojo, hemos dicho en forma de os, en forma de plátano, ¿de acuerdo? ¿No? O también llamados los almatíes falciformes o drepanocitos también se le llama, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, justamente se confirma, ¿no? Con la identificación de la hemoglobina S a través de la electroforesis. Estudio electroforético, ¿no? Cuyo trazado nos revela el tipo de hemoglobina. Bien, entonces, como ustedes pueden ver en la figura, ¿no? El hecho de tener una alteración de la morfología del glóbulo rojo ofrece a que haya, ¿no? Aglutinación de estos glóbulos rojos deformes, si se quiere el término, y van a obstruir los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces van a aparecer las llamadas crisis de dolor, en este caso por isquemia,
¿no? Secundaria a la obstrucción arterial. Nosotros hemos tenido pacientes con obstrucción a nivel de las ilíacas, ¿no? La aorta que se bifurca en las ilíacas se obstruye a ese nivel y el paciente ingresa con isquemia importante en miembros inferiores, ¿no? Inclusive con signos de isquemia, ¿no? Con signos hasta casi gangrena, no tanto, pero con disminución de la temperatura, con dolor importante, ¿no? Por la crisis de la sickle cell, ¿no? Puede haber a nivel de obstrucción abdominal también, a nivel de arteria mesentérica también, ¿no? Pero básicamente hemos visto nosotros en extremidades inferiores sobre todo, ¿ya? Se dice que estas complicaciones también pueden ser desencadenadas, ¿no? De acuerdo a la altura, ¿no? De acuerdo a la altura, el aumento sobre el nivel del mar, cambio de la temperatura, sobre todo temperaturas frías, por el tema de vasoconstricción, y aquellos pacientes que están deshidratados. Entonces hay predisposición a que haya más complicaciones en este tipo de casos. Entonces decíamos, estos pacientes presentarán complicaciones vasooclusivas, con dolor crónico, inclusive algunos de ellos, y en los casos de la anemia, las anemias se puede explicar desde el punto de vista severo, ¿no? De presión severa, por la crisis de aplasia o por el secuestro esplénico, estamos hablando de hiperesplenismo. ¿Qué otra complicación puede aparecer? Infecciones, ¿no? Litiasis biliar, en aquellos pacientes varones, el priapismo, que es motivo de ingreso en emergencia a veces, y hay que estudiar la causa, ¿no? Trastornos a nivel retiniano, ¿no? Y aquellos pacientes también pueden aparecer dolor torácico, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, son síntomas muy inespecíficos, ¿no? Y este dolor torácico puede revelar por alteración a nivel pulmonar que puede corresponder a una hipertensión pulmonar. Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento aquí básicamente será a base de hidroxiuria, cuya misión es producir destrucción, ¿no? Entonces digamos, la paradoja, ¿no? Entonces, si la ocasión acá es que es una anemia hemolítica, entonces yo quiero que se destruyan más glóbulos rojos. No, justamente la explicación es que yo quiero que se destruyan más glóbulos rojos, pero que los drepanocitos, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Para que haya menos cantidad de hemoglobina S, ¿no? Lo otro también es darle el ácido fólico para estimular la eritropoyesis, ¿no? De glóbulos rojos normales, si se quiere, ¿no? Y también indicar las transfusiones, ¿no? Para reponer la pérdida y, digamos, que el paciente tenga mayor cantidad de glóbulos rojos funcionales. El tratamiento curativo, el único, es el trasplante de progenitores de hematopoiesis, ¿no? Es el tratamiento actual justamente curativo, ¿no? Coadyuvante al tratamiento, básicamente nuestro paciente va a ingresar por crisis de dolor, entonces tenemos que hidratar bien al paciente, una buena hidratación parenteral no venosa. Se puede dar sintomáticos tipo antiinflamatorios no esteroideos o una analgesia importante, como pues, por ejemplo el uso del tramadol, ¿no? Mucho cuidado con el tramadol, sobre todo en personas de tercera edad, ¿no? Personas hipotensas y los efectos colaterales que básicamente van a dar, que son las náuseas y los vómitos. Entonces, tener cuidado con qué tipo de analgesia vamos a tratar a nuestro paciente. Por supuesto, tenemos que preguntar o saber si es alérgico o no a este tipo de fármacos, ¿no? Y bueno, también la transfusión va a ayudar a este tipo de pacientes. Bueno, hemos terminado lo que se corresponde a las anemias hemolíticas, digamos, congénitas. Hemos revisado las membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías más frecuentes, ¿no? Y hemos identificado cada una de ellas sus características fundamentales, ¿no? Para lograr el objetivo en ustedes, estimados alumnos, de que tengan una idea, un panorama en qué posibilidades diagnósticas puedo presentar, ¿no? Ante un paciente de sospecha de anemia hemolítica. Algunos presentan crisis crónicas, otras enfermedad crónica, otras crisis agudas, unas son más anemizantes que otras, y las complicaciones son dispersas, diversas, mejor dicho, que puede ayudarnos a una diferenciación. Quizás los métodos laboratoriales nos van a ayudar mucho en este tipo de diagnóstico. Y hablando del problema del laboratorio o datos de laboratorio, justamente acá es de gran ayuda para identificar las anemias hemolíticas adquiridas, ¿no? Que en nuestro medio son las que más frecuentemente observamos su aparición. Entonces, las anemias hemolíticas adquiridas, retomando, ¿no? Digamos así, el tema, vale la redundancia, ¿no? Como anemia hemolítica, la destrucción debida a los glóbulos rojos debida, ya sean por factores externos que van a incidir sobre el hematíe, o sea, van a estar agresivos contra el propio hematíe, o contra el medio en el cual están los hematíes, o sea intraeritrocitario, extraeritrocitario, si se quiere el término, ¿de acuerdo? Bien, entonces nuevamente para recordar, ¿no? La ubicación, las congénitas ya las revisamos como anemia hemolíticas, ya las revisamos los tres grandes grupos. Ahora sí vamos a dedicarnos
a las anemias hemolíticas adquiridas. Existen dos grandes grupos, eso lo hemos visto ya como grupo de práctica, ¿no? En el caso clínico, ¿no? Que son las inmunes y las no inmunes, ¿no? En las inmunes, ¿no? Aquí nos va a ser de gran apoyo un test que se llama el test de Combs directo. Vamos a explicar luego en qué consiste. Este Combs directo positivo nos va a revelar si se trata de autoinmune o aloinmune. Y si es autoinmune, básicamente, ¿no? Por producción de anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, que vamos a detallar cada uno de ellos, ¿no? Bueno, esta vamos a ampliar más adelante, ¿no? Y las adquiridas no inmunes con aquellos con test de Combs directo negativos tenemos tres grandes grupos. Las mecánicas, que son las microangiopatías, ¿no? Aquí tenemos el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombótica trombocitopénica, ¿no? A propósito, justamente hoy día nos dieron una muy buena noticia, ¿no? Esta púrpura trombocitopénica trombótica es de rara aparición y en nuestro hospital, sobre todo en servicio de emergencia, tuvimos una paciente hace un poquito más de 20 días, ¿no? En la cual tenemos una casuística a nivel de todo el hospital, ¿no? Inclusive con laboratorio se revisó que la mayoría es de alta mortalidad. Esta paciente nos dieron la buena noticia que ya está de alta, ¿no? Recibió múltiples transfusiones, plasmaféresis, ¿no? Y bueno, no se ve todos los días, pues, una púrpura trombótica trombocitopénica, y sobre todo que se vaya de alta. Entonces fue una buena noticia justamente hoy día. Bueno, también las mecánicas producidas por prótesis valvulares, ¿no? Prótesis valvulares actúan de forma directa, ¿no? Destruyendo los glóbulos rojos, ¿no? Y en segundo lugar tenemos las infecciosas y aquellas producidas por efectos de agentes químicos o agentes físicos. Bien, este es el test de Kuhn, jóvenes. Miren, en teoría, los glóbulos rojos están sensibilizados y en su superficie van a tener dos situaciones. Que tengan inmunoglobulina G, ¿no? Ven ustedes en la superficie, ¿no? Caprichosamente. O que tengan el C3 unido a su membrana, ¿no? Entonces tenemos acá un paciente con una, digamos, etiología importante, ¿no? Cuyo mecanismo es que tenemos acá los anticuerpos en glóbulo rojo en la membrana o complemento C3. Entonces, el reactivo del test de Combs contendrá, o contiene, mejor dicho, ¿no? Anticuerpos justamente contra la inmunoglobulina o contra el complemento C3 humanos, ¿no? Justamente acá la analogía de la figura, como si fuera, ¿no? El molde y el producto, ¿cierto? De manera que al entrar en contacto con la sangre del paciente, este reactivo, ¿no? Va a haber esta unión por afinidad, ya sea contra la hemoglobina o sea contra el complemento. Y esto morfológicamente y microscópicamente, mejor dicho, se va a traducir como una precipitación, una aglutinación. Esta aglutinación al microscopio nos va a dar, ¿no? La positividad de la prueba de Kuhn directo. Bien, entonces, desde el punto de vista laboratorial, ¿no? Se va digamos, a evidenciar de que va a haber una disminución de la hemoglobina, va a haber una velocidad corporal media aumentada, va a haber un descenso de la aptoglobina. En este caso también se va a apreciar una DHL incrementada con reticulocitosis y si se realiza la espiral médula ósea va a aparecer hiperplasia eritroide, ¿no? En estos pacientes existirá ictericia explicada por la hiperbilirubinemia a predominio indirecto. Como ven, son factores comunes al resto de anemias hemolíticas. ¿De acuerdo? Entonces, si es extravascular, los dos primeros. Si es intravascular, básicamente, ¿no? Lo que ya mencionamos. Entonces, vamos a conversar de cada una de ellas. Las anemias hemolíticas de origen inmune, ¿no? En este caso, se producen, ¿no? Las anemias hemolíticas de origen adquirido, en este caso, se van a producir por anticuerpos frente a antígenos eritrocitarios, ¿no? Estos anticuerpos son los que pueden producir el mismo individuo, digamos así, frente a estructuras antigénicas propias. Es decir, pueden ser, en este caso, las anemias hemolíticas autoinmunes. O pueden, en segundo lugar, sintetizarlos frente a antígenos de otro individuo. En este caso van a ser las anemias hemolíticas isoinmunes, ¿ya? Entonces, vamos a revisar rápidamente
¿no? Los anticuerpos, ¿no? Frente a los antígenos eritrocitarios, hemos dicho, ¿no? La positividad del test de Kuhn nos va a ayudar mucho, también llamada como prueba de antiglobulina directa, ¿no? Positiva, ¿no? Según entonces, este antígeno con el que vayan dirigidos se van a dividir en autoinmunes, es decir, va a haber una reacción del anticuerpo con el antígeno eritrocitario del propio paciente, será autoinmune, ¿no? Autoinmune. Si es reacción del anticuerpo contra el antígeno presente en hematíes extraños, por ejemplo, pacientes transfundidos, ¿no? Pacientes transfundidos, será aloinmune, ¿no? Y si es, digamos, anticuerpos linfos D que reaccionan contra antígeno receptor, en este caso es el llamado síndrome linfocito pasajero, están asociadas a trasplante. Entonces, para que sea autoinmune del propio paciente, autoinmune post-transfusión de otras personas y el secundario de trasplante, el síndrome linfocito pasajero. Vamos con las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Podemos dividirlas por anticuerpos calientes, ¿no? Por anticuerpos fríos, ¿no? Y estas a su vez, las creoglutininas y los anticuerpos de Donald, cuerpos de Donald-Landsteiner. Bueno, las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, quizá hemos dicho, igual que en el caso clínico, son las más frecuentes, 70, 80, 85%, ¿no? Y esto justamente porque el anticuerpo va a reaccionar contra la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. Se dice que el test de Kuhn directo reacciona principalmente contra la hemoglobina G en el 95%, ¿no? Teniendo un molde de actividad a una temperatura estándar, 37 grados, de la cual es, del punto de vista desconocido, idiopático o primario, ¿no? En este caso será el 50-60% y el resto va a ser secundario. Decíamos, ¿no? En el caso clínico, también en la práctica, que detrás de una anemia hemolítica siempre va a haber una causa de fondo, ¿no? Entonces, una perla en medicina interna se dice que todo paciente con anemia hemolítica, y sobre todo si es autoinmune, hay que buscar una causa de fondo. Lamentablemente, las causas de fondo siempre son complicadas para el paciente. Nos referimos a que puede ser secundario a, ¿no? Un síndrome linfoproliferativo, por ejemplo, en leucemias linfocíticas crónicas, ¿no? O a un mieloma múltiple, ¿no? Una campanilla monoclonal, por ejemplo, un plasmocitoma, ¿no? O a tumores sólidos, por ejemplo, timomas, ¿no? Y el cáncer de ovario. O también secundario a otras enfermedades, tipo enfermedades reumatológicas, ¿no? Como por ejemplo el lupus, artritis reumatoidea, la panarteritis nodosa. O también secundario a infecciones, ¿no? Importantes, como por ejemplo infecciones por VIH-Sida, ¿no? Entonces, tener siempre la idea, ¿no? Y ojalá que no sea así, sino por el propio paciente, por supuesto, ¿no? Pero siempre tener presente, frente a una anemia hemolítica de fondo, hay algo que lo puede estar ocasionando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la clínica, ¿no? De anticuerpos calientes, ¿no? Existen dos formas que son digamos, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, que es la forma aguda y la forma crónica, ¿no? ¿No? Inclusive hay síndromes hemolíticos que pueden coexistir con anemia, ictericia, fiebre, ¿no? Incremento en bilirrubina indirecta por hemólisis extravascular, ¿no? Con autoglobina baja, hemoglobinuria por hemólisis intravascular, LDH aumentada, hemos dicho, ¿no? En el cual el test de Kuhn va a ser positivo, ¿no? En cambio, en las formas crónicas, en la forma crónica va a haber generalmente esplenomegalia, ¿no? Y básicamente la esplenomegalia se puede deber, ¿no? Por el acúmulo de restos de la hemólisis, ¿no? Y por, digamos, los mecanismos, ¿no? De respuesta compensadora a la eritropoyesis, ¿no? El hiperesplenismo, ¿ya? Entonces, acá, generalmente la hemólisis extravascular va a ser de intensidad variable y con frecuencia va a ser grave, ¿ya? Cuando existe una asociación de anemia hemolítica autoinmune y la púrpura trombocitopénica no primaria inmune, se llama síndrome de Evans. Póntelo bien. Entonces, síndrome de Evans es la asociación de anemia hemolítica autoinmune y la púrpura trombocitopénica inmune idiopática. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que es un síndrome de Evans. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente hemos dicho, tenemos que identificar la enfermedad de fondo.
enfermedad de fondo. ¿Será lupus? ¿Será artritis reumatoidea? ¿Será un tumor? ¿Será una leucemia? Tenemos que ver la enfermedad de fondo como parte del tratamiento de la enfermedad, por supuesto. Si es idiopática o de origen desconocido o casual, entre comillas, se le da corticoterapia. Y la corticoterapia está a razón de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso por día. Si esto no es suficiente, en cuanto a la respuesta terapéutica, la alternativa va a ser la esplenectomía. E insisto por tercera vez en esta tarde que la esplenectomía deberá realizarse con la precaución de que nuestro paciente está inmunizado para evitar infecciones, por supuesto, ¿no? Si esto no hay respuesta favorable, pues básicamente será, ¿no?, el uso de inmunosupresores, ¿ya? Solamente en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, solo se transfundirá en casos de que haya anemia grave, ¿ya? Anemia grave. Y hay que escoger o utilizar, ¿no?, el paquete globular, la unidad menos incompatible, porque podemos agravar el caso del paciente. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Tenemos por otro lado, y con menos frecuencia, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Por anticuerpos fríos. Entonces, en este caso, al descender la temperatura, el anticuerpo, en este caso la hemoglobina M, se va a unir al glóbulo rojo, ¿no? Y esta a su vez, ¿no?, se va a fijar al complemento C3D, C3D, ¿no?, sobre la membrana, por supuesto, ¿ya? Entonces, el test de Kuhn directo va a dar positivo, ¿no? Y generalmente la temperatura de actividad es de 0 a 4 grados, 0 a 4 grados, ¿ya? Entonces, la etiología generalmente es idiopática, desconocida, y con mayor frecuencia se presenta en personas de tercera edad, ¿no? Y la secundaria podría deberse a infecciones atípicas, por ejemplo, por micoplasma neumonía, puede deberse a infecciones por virus, por Epstein-Barr, por ejemplo, mononucleosis, ¿no? O también por enfermedades tipo, ¿no?, sífilis. En cuanto a la clínica, la mayoría de casos, ¿no?, puede ser asintomático, ¿no? Y en algunos casos puede aparecer la acrocianosis, ¿no? En este caso podemos observar, ¿no?, digamos, distal, ¿no? Distal, ¿no? Que puede inclusive llamando la atención como un fenómeno de Raynaud en algunos casos, ¿no? Pero en este caso hay hemólisis intravascular y por lo tanto si es intravascular, sí o sí vamos a encontrar hemoglobina en la orina, o sea, hemoglobinuria, ¿ya? Realmente en paciente tercera edad va a aparecer anemia leve y acrocianosis. Bien. Eh, ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos se da solamente si o sí son sintomáticos. Y básicamente hay que ver la enfermedad de fondo. En las idiopáticas, pues obviamente tenemos que mejorar, abrigar al paciente, evitar la exposición al frío, ¿no? Algunos refieren el uso del anti-CD20, ¿no?, como tratamiento de elección actual. Y si no hay mejoría, pues el uso de inmunosupresores, ¿no?, y también los recambios plasmáticos están indicados. También algunos ensayos revelan el uso de inmunomoduladores como el eculizumab, ¿no? Bien, entonces existen otro tipo de o variedad de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, como es la hemoglobinuria paroxística frigori, en menos de 1%, y la enfermedad de Donat-Lasteiner, ¿no? En este caso, el tipo de anticuerpo es la inmunoglobulina G bifásica, cuyo test de Kuhn va a ser reactivo positivo a la inmunoglobulina G. Quizá la temperatura de actividad va a ser la aglutinación de 0 a 4 grados de temperatura y la hemólisis aparece a 37 grados. Quizá la gran asociación que tiene esta enfermedad como etiología es justamente, hemos dicho, la hemoglobinuria paroxística frigori, también llama enfermedad de Donat-Lasteiner, ¿no? Se asocia a sífilis, ¿no?, y enfermedades virales. De las enfermedades virales, como pueden apreciar, la mononucleosis infecciosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos. En la clínica va a aparecer una hemólisis intravascular brusca, transitoria, generalmente leve, ¿no? Y el tratamiento es evitar exponerse al frío y darle soporte transfusional de acuerdo a la gravedad del caso. Decíamos en relación a las anemias hemolíticas autoinmunes. Tenemos el segundo grupo que son las anemias hemolíticas aloinmunes.
hemos dicho aquellas secundarias, ¿no?, a eventos post-transfusión. En este caso va a haber hemólisis intraocular grave, ¿no? Por lo tanto, aparición de hemoglobinuria, algunos pacientes refieren disnea, esto es lo que más hemos visto nosotros en el hospital, ¿no? Que hacen reacciones con disnea y dolor torácico intenso, como que puede simular una precordialgia tipo angina, ¿no? De pecho. Entonces, disnea, angina, dolor presente, ¿no? Y algunos dolor lumbar, ¿no? Este es el caso de hemólisis intraocular grave, ¿ya? También está identificada como secundaria a una enfermedad hemolítica al recién nacido, ¿no? En la cual es cuando hay una primera inmunización, se dice que la IgM no va a atravesar la barrera placentaria, en cambio en la segunda posición la IgG sí atraviesa la membrana placentaria, entonces ocurre la reacción hemolítica. También se describen las reacciones autoinmunes por los fármacos, ¿no? Sulfas, ¿no? La lapsona, los salicilatos, la sulfasalacina que se utiliza en la colitis ulcerativa, ¿no? La fetazopiridina que se utiliza como sintomático, ¿no? Para problemas miccionales, ¿no? ¿No? El famoso piridium, ¿no? La nitrofurantoína como antibacteriano. Y también puede ser secundario a uso de sustancias no tóxicas como la naftaleno, ¿no?, que antes se utilizaba, ¿no?, para evitar las polillas, ¿no? Naftaleno, el azul de metileno como coloración, ¿no? El uso de nitratos, nitritos y la anilina, ¿no? Tenemos el otro grupo de anemias hemolíticas adquiridas que son las no inmunes. Ya estamos prácticamente por terminar, ¿no? Las no inmunes. En este caso tenemos aquellas producidas de forma mecánica por lesiones cardíacas y de grandes vasos, ¿no? En este caso estamos refiriéndonos a las prótesis valvulares sintéticas, ¿no? Aquellos pacientes sometidos a cirugías intracardíacas, ¿no? O circulación extracorpórea también durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? A aquellos que son sometidos a valvuloplastías también, o aquellos que padecen estenosis aórtica, o aquellos que son sometidos a hemodiálisis, ¿no? También tenemos acá el grupo de infecciones, ¿no? Como el Clostridium, ¿no? ¿no? Los neumococos, meningococos, salmonella, strepto, estafilo, ¿no? Hemófilos influenza y las aspergilosis también. Está dentro de los considerados como anemias hemolíticas adquiridas no inmunes. Bien, jóvenes, nosotros, la intención de esta presentación básicamente ha sido de hacer una revisión de esas anemias producidas por hemólisis, ¿no? En este caso, ya sean congénitas, ya sean adquiridas, ¿no? Ya sea por alteración en las membranas, en las enzimas, ¿no? Ya sea a nivel de la hemoglobina, ¿no? Ya sea las inmunes, no inmunes, ¿no? Y básicamente hacer una diferencia, ¿no?, entre los criterios que nos pueden llevar a la hipótesis diagnóstica. Pero como ustedes ven, e insisto nuevamente, ¿no?, vale la redundancia, ¿no?, la sospecha clínica de la hemólisis, ¿no? Y esta sospecha clínica va a dar una sintomatología muy variable, de mayor intensidad, cuanto mayor grado sea la hemólisis, por supuesto. Hay patologías que van a dar hemólisis agudas, hay patologías que dan hemólisis, ¿no?, como crisis o crónicas, ¿no? Hay patologías que dan anemias hemolíticas autolimitantes, ¿no? Hay patologías en las cuales hay anemias hemolíticas por contacto con sustancias, fármacos, transfusiones, ¿no? Y justamente familiarizarnos con el diagnóstico, es decir, con metodología diagnóstica desde el punto de vista laboratorial, desde la electroforesis de la hemoglobina, del test de Kunz, ¿no?, del frotis de sangre periférica, del estudio de la médula ósea, ¿no? Y así, y una serie de, digamos, enfoques que nos lleven a identificar también algunas enfermedades que de fondo pueden estar produciendo este síndrome de anemia hemolítica. Bien, jóvenes, bueno, espero que hayamos sido lo más explícito posible, ¿no? Las fuentes bibliográficas las tienen ustedes ahí, ¿no? Sobre todo los capítulos de anemia hemolítica, ¿no? Todo texto es muy bueno, hay consensos internacionales, hay referencias bibliográficas publicadas en la página también de la universidad, ¿no? Y lo más importante es familiarizarnos y, decíamos, adaptarnos a la sintomatología que ofrecen nuestros pacientes. Muy bien, jóvenes, de mi parte, agradecido por su participación, por su paciencia, y esperamos volvernos a ver el día lunes. Tenemos sobre leucemia, ¿sí? Tenemos sobre leucemia aguda,
¿no? El lunes por la tarde, ¿no? En la cual continuaremos con el desarrollo de estas sesiones teóricas virtuales en la asignatura. Muy bien, de mi parte, muchas gracias por su asistencia y será hasta la próxima. A cuidarse, a no bajar la guardia. Tenemos todavía, ¿no?, nuestra pandemia por mucho tiempo más. Hay que cuidarnos, socializar las medidas generales, familiares, amigos y evitar riesgos. Muy bien, cuídense. Muy buenas tardes con todos. Doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.